¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Me has librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Me has librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Me has librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? 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 Él es el fundamento de mi vida. Y siempre tenemos que estar agradecidos. Esta camiseta dice grateful. Siempre estar agradecidos, agradecidos. Nunca debemos de olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Nunca debemos de olvidarnos. Tristemente, hay muchas personas que todavía están atados al pecado. Y la razón por qué están atados al pecado es porque todavía están atados a la muerte espiritual. Hay dos clases de muertes. Está la muerte física, que es solamente la muerte del cuerpo. Se va al polvo. Del polvo Dios hizo el cuerpo de Adán del polvo. Entonces cuando el espíritu de Adán y de Eva y mi espíritu y tu espíritu no vinieron de la tierra. Escúchame bien, el espíritu tuyo y mi espíritu salieron de Dios mismo. Todo espíritu, Dios creó todos los espíritus, que Él es el creador de todo lo que existe, de autoridades, de poderes, de todo. Él es el creador de todo. Él no creó al diablo como el diablo es. Él creó un espíritu, un arcángel, un querubín ungido, también dice la Biblia, hermosísimo, ¿verdad? No voy a entrar en eso, pero yo sé que personas dicen, bueno, pues si Dios hizo al diablo, entonces es la culpa de Dios de que yo sirva al diablo. Eso es nomás una excusa por seguir viviendo una vida desordenada, una vida en el pecado. Voy a estar leyendo este canto que acaba de cantar, ¿verdad? Dice, me has librado del pecado y de la muerte. No hay religión, no hay religión que puede librar al hombre del poder del pecado y el poder de la muerte. Porque el que tiene el poder de la muerte, el que tenía el poder de la muerte espiritual es el diablo, Satanás, Lucifer, el adversario, la Biblia lo llama. Y él fue el que trajo el pecado al hombre, a Adán y a Eva. Y por causa del pecado vino la segunda muerte. La primera, bueno, Adán vivió 930 años, pero la muerte espiritual es lo que la Biblia, cuando la Biblia habla de muerte, la mayoría de las veces está hablando de la muerte espiritual, porque cuando habla de la muerte física, dice, está durmiendo. Está durmiendo. Cuando Jesús habló de Lázaro, dijo, está durmiendo. Sus apóstoles pensaron, bueno, pues está descansando, pero no estaba hablando de que estaba durmiendo físicamente, estaba espiritualmente, bueno, su cuerpo estaba muerto. Quiero leerles unos cuantos versículos porque hoy queremos entender la diferencia entre un siervo y un hijo, porque Jesús menciona los dos, un siervo y un hijo. Y esto se encuentra en Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, y vamos a leer versículo 31 en adelante, porque Jesús habla de una libertad que solamente Él, la verdad y la palabra de Dios, Jesús es la verdad, Él es la verdad, es la palabra de Dios encarnada. Dice, entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, ¿ok?
que escuche bien, habían creído en él, que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, que él había sido enviado, que él era el ungido, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los discípulos, los escribas y fariseos, y los que estaban allí, le respondieron y le dijeron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces los escribas y fariseos y los sacerdotes que estaban escuchando a Jesús entendieron que lo que Jesús estaba diciendo, que iban a quedar libres. Ellos entendieron que estaban esclavizados, eran esclavos de algo. Entonces, ellos no están entendiendo porque Jesús está hablándoles de una libertad espiritual, pero están pensando en una libertad física. Y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora, ahorita, en ese tiempo que Jesús estaba ahí hablándoles, estaban bajo el imperio de Roma. Entonces ellas tenían libertad religiosa, podían adorar a Dios, pero estaban sujetos a Roma. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, por favor ponga atención a estas palabras. Dice: de cierto os digo, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Entonces, esclavo no puede quedar en la casa. El Hijo sí queda en la casa. Un esclavo del pecado. Así que si el Hijo, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Ahora, Jesús está hablando de ser libres del poder del pecado, pero también está hablando del poder de la muerte, porque Satanás es el que trajo el pecado y por causa del pecado vino la muerte, dice Romanos 5:12. Dice: por la desobediencia de un hombre vino el pecado, y por causa del pecado vino la muerte, y la muerte ha pasado a todos los hombres. Esa no es la muerte física, esa es la muerte espiritual. Vamos ahora a otro versículo, Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Sigan conmigo, porque hoy voy a estar hablando de algo muy, muy importante: cómo Satanás ha podido engañar a la gente con religión. Y muchas personas no saben que lo que están creyendo no es la palabra de Dios, y no son salvos, no han nacido de nuevo, no han sido libres del pecado ni de la muerte. Y si mueren en esa condición, van a ir al infierno. Van a ir al infierno. Dice Colosenses 1, versículo 13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad. La palabra potestad es poder, dominio, señorío. El cual nos ha librado. Acuérdense que Jesús dijo: conocer la verdad os hará libres. El cual es el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses, el Espíritu Santo a través de Pablo diciéndonos estas palabras: el cual nos ha librado del poder, de la potestad, de la autoridad, del dominio de las tinieblas, y trasladado. La palabra trasladar es tomar de un lugar, completamente sacarlo de un lugar, y trasladado y ponerlo en otro lugar. Dice: y trasladado y trasladado al reino de su amado Hijo. Otra versión dice: al reino del Hijo de su amor, en quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo Jesús es el único que murió en la cruz del Calvario, que resucitó a los muertos, venció la muerte, y la fe en Cristo Jesús y confesar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas es lo que nos libera, por el poder del Espíritu Santo, nos saca. Escuche bien, esto es de suma importancia. Lo que les quiero decir, por razón de que es importante de que la gente entre a la palabra de Dios y escuche las palabras de Cristo, no las palabras de hombres.
las palabras de unas de religiones, porque ciertas religiones han mezclado con tradición y han mezclado con otras religiones, otras creencias, y la han mezclado con la palabra, han mezclado con las escrituras, con el Nuevo Testamento, las han mezclado a punto de que la palabra no puede verdaderamente, no es la verdad. Es una mentira. Es una mentira. Solamente con cambiarle unas cuantas cosas, ya es una mentira. Y muchas personas están creyendo una mentira, pero si tú quieres tratar de decirles que lo que están, oh, no, 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 pero no, 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 yo sé que no estoy en mentira porque eso está en la Biblia, eso está en la Biblia. Sí, pero Satanás es muy astuto y él ha podido inventar tantas religiones basado con la Biblia. Pero es importante que entendamos que nosotros tenemos, déjenme darles estos 3 versículos y con esto vamos a orar. En Romanos el capítulo 10, versículo 9, 10 y 11, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el versículo 10. Entonces, eso es muy importante, esos versos, 2 versos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque hay muchas personas que cuando yo les he hablado, lo que les han enseñado y los que le han creído esto, es que ellos ya tienen a Jesús en sus corazones. La cosa es de que todavía están en adulterio, en fornicación, todavía están en pecado, todavía están haciendo tantas cosas porque el pecado todavía está señoreando sobre sus vidas. Y la razón es porque espiritualmente todavía están muertos. Espiritualmente no han sido salvos. No han sido salvos. No han sido salvos. Y qué triste, ¿por qué? Porque han sido engañados. Cuando Jesús les dice a los fariseos y a los escribas y sacerdotes que tienen que conocer la verdad, ellos no estaban entendiendo que Jesús estaba hablando de la verdad de la palabra de Dios. La sangre de Jesucristo, esa sangre es la sangre que nos limpia de todo pecado, pero yo no puedo ser salvo por lo que mis padres hicieron. Yo no puedo ser salvo por las decisiones que ellos hicieron y lo que ellos... Yo no puedo ir al cielo por lo que mis padres hicieron por mí. Yo soy responsable del momento que yo empecé a entender que es pecado. Yo soy responsable ahora de mi propia decisión. Si yo voy a servir a Cristo o yo voy a servir el pecado, al diablo, entonces yo hago las decisiones. Entonces, si alguien hizo las decisiones por mí, eso pero si hay personas que creen que lo que hicieron mis padres o lo que hicieron sus padres, eso es suficiente. Tú tienes que hacer la decisión por tu propia cuenta. Y si tú nunca has públicamente con tu boca confesado que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Y yo sé que mucha gente cree que Jesús murió en la cruz del Calvario, no se puede negar. Mucha gente cree también que Jesús lo resucitó de los muertos, pero eso no te salva. Eso no te salva, porque la Biblia dice que tú tienes que confesar con tu boca que Jesús es tu Señor, para que el poder del pecado, el poder de la muerte espiritual y Satanás mismo tienen que soltarte. Si tú no confiesas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, escúchame bien, Satanás todavía es tu Señor. Así como Él era mi Señor, así como yo estaba sirviendo el pecado, ¿verdad? Estaba sirviendo yo al diablo, el Dios de este siglo, el poder de las tinieblas, pero Él, Cristo Jesús, cuando yo clamé su nombre, reconociendo que yo necesitaba, haz esta oración conmigo. Dios, en este día, repite esa oración ahí donde estás. Dios, en este día, con todo mi corazón, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Creo con todo mi corazón que tú lo resucitaste de los muertos y ahora Él es mi Señor
Y hoy te doy gracias por mi salvación. De acuerdo a tu palabra, hoy soy salvo. He nacido de nuevo y con mi boca yo confieso que soy salvo. Gracias, Padre. Amén. Bueno, una vez más, muchas gracias por vernos acompañado en esta transmisión en vivo. Si tú tienes una petición que quieres que oremos por ti o si tienes alguien que necesita oración, ¿por qué no nos visitas en nuestra página web palabra.org? Si tú tienes un testimonio también y quieres compartir un testimonio, también puedes visitarnos en esa página palabra de palabra.org es nuestra página web. Y una vez más, muchas gracias por este tiempo y te animo que compartas con otros este sitio para que ellos también se gocen con nosotros y contigo. Hasta la próxima vez, quiero recordarte que Dios te ama y yo también te amo. Bendecidos.